Su misericordia es para siempre y nos da gusto cantarle a nuestro Dios como iglesia, nos da gusto poder reunirnos y poder alabar y exaltar su nombre, glorificar su nombre, porque dice que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo y por eso al cantarle, al alabarle, podemos aún, aunque nuestros cantos son para nuestro Dios, podemos ser ministrados, consolados, animados en nuestros corazones y recordar a través de los cantos las promesas, ¿verdad? Como lo que cantábamos, la gloria de la cruz, donde por esa cruz el Señor nos redimió. Así que, ¿qué le parece si después de cantarle vamos a la palabra de Dios? Recuerde que estamos en nuestra serie Viviendo en Plenitud en Cristo, que está basada en la carta a los Colosenses, y este sería nuestro tema número 4. Nuestro tema número 4 que lleva por nombre la necesidad del conocimiento y la sabiduría espiritual en nuestras vidas. La necesidad del conocimiento y la sabiduría espiritual en nuestras vidas. Así que vamos a Colosenses capítulo 1 y vamos a leer de los versículos 9 al 14. Colosenses 1, 9 al 14. Recuerde que leo para usted en Nueva Biblia de las Américas, en esa versión. Dice así: por esta razón, también nosotros desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que a Él le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Rogamos que ustedes sean fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en la luz, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas, nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de nuestros pecados. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana. Agradecemos tu amor. Agradecemos, Señor, que tú nos des la bendición y el privilegio de estar aquí para escuchar tu palabra, para seguir siendo edificados por tu palabra, para que nuestros corazones, al abundar en tu palabra, podamos, Señor, entender, conocer tu perfecta voluntad, Señor, en toda sabiduría espiritual que nos ayude a poder caminar de una manera agradable delante de ti. Es por ello que te pido que tu Espíritu Santo, Señor, sea ayudando al predicador, que sean tus palabras, no las del predicador, Señor, que tu predicación, tu palabra tu mensaje pueda, Señor, ser entregado fielmente y que sea de una manera clara y entendible a los oídos que le escuchan, Padre. Hoy te lo pedimos, Señor eterno, en esta mañana, dándote gracias, Señor, y rogándote que quites toda distracción de nuestras mentes, toda preocupación en nuestro corazón, para que podamos atesorar, Señor, los principios que nos mostrarás en tu palabra en esta mañana. A ti la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Y en esta mañana, hermanos, vamos a centrar nuestra enseñanza únicamente en los versículos 9 y 10 de este primer capítulo. Y vamos a leerlo, ¿qué le parece una vez más? Versículo 9 y 10 de Colosenses 1 dice: por esta razón, también nosotros desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría, comprensión espiritual, para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que a Él le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y alguien decía por ahí en alguna ocasión que la ignorancia es la madre de todas las supersticiones. La ignorancia es la madre de todas las supersticiones, porque cuando ignoramos algo, siempre queremos en nuestra superstición, ¿verdad?, darle un significado. Luego andamos sacando cosas de donde no deben de sacarlas.
Entonces, esto decía, la ignorancia es la madre de todas las supersticiones. Y hermano, el conocimiento y la sabiduría siempre han sido muy importantes para nuestra vida, para nuestro diario vivir, pero esta generación, hermano, en la que vivimos, se enfrenta a riesgos, desafíos y problemas que hacen aún más necesario llenarnos del conocimiento de la voluntad de Dios y de su sabiduría, ¿sí? Sin duda alguna, esta era, hermanos, ha sido una era, si usted lo ha logrado ver, usted que le gusta ver noticias y avances tecnológicos, ha sido una de las eras que ha tenido un gran avance en este sentido en la tecnología en los últimos 30 años, hermano, pero también es una de las épocas con mayor descomposición social, moral a nivel global. Ha sido una época donde sí ha habido muchos avances científicos, tecnológicos, pero también a su mismo tiempo ha sido la época con mayor descomposición moral y social a nivel general, a nivel mundial. Es entonces, hermanos, es sorprendente que la generación con más conocimiento de la historia es la que muestra el mayor nivel de decadencia, ¿sí? Esta generación que ha tenido un mayor conocimiento porque ha habido más avances, más descubrimientos, más tecnología, más todo. De hecho, usted lo puede corroborar en una pandemia donde no había cura, hoy hay cura, ¿verdad? Entonces, también ha sido una de las épocas o de la generación con mayor nivel de decadencia. Y hermano, esta generación no sabe distinguir lo bueno de lo malo, no sabe distinguir la verdad del error, no sabe, hermano, distinguir entre lo moral y lo inmoral. Y a lo bueno, hermano, esta generación le llama malo y a lo malo le llama bueno. Y ni siquiera sabe definir, hermano, qué es ser un hombre o una mujer. Y a los de la vieja escuela, ¿verdad?, les dicen que son anticuados y que tienen una vida frustrada. ¿Por qué? Porque han caído en esto. Muchas personas, hermanos, saben el qué, pero no entienden el por qué. Y déjeme le ilustro a esta parte de la siguiente manera. Muchos saben que es una boda. ¿Cuántos saben los que estamos aquí que es una boda? Pues todos sabemos lo que es una boda y ese es el qué. Pero pocos entienden, hermano, el por qué casarse, el por qué Dios considera el matrimonio tan especial, el por qué es lo que ignoran en ese sentido, y esa es la diferencia entre el conocimiento, que es el qué, el saber de algo, pero no entienden la sabiduría, el por qué. Usted puede entender que debe casarse porque esa es la ley de la vida, pero sin sabiduría, el por qué usted no va a poder llevar adelante su matrimonio. Por eso, tanto índice de divorcio y de separación en la actualidad. Un comentarista llamado Warren Wisberg dice lo siguiente en relación a esto, dice, y cito la cita, valga la redundancia: todos conocemos a personas muy inteligentes, casi genios, y sin embargo parecen incapaces de llevar a cabo la simple tarea de la vida. Pueden manejar la tecnología con mucha facilidad, pero no saben manejar su propia vida. Fin de la cita. Y eso es lo que sucede, hermano. Muchas veces tenemos conocimiento amplio de muchas cosas, pero no tenemos la sabiduría para entonces conducirnos de una manera correcta delante de Dios. Puede ser el genio más impresionante y brillante y no saber cómo tratar a la esposa, cómo tratar al esposo, cómo tratar a los hijos, cómo tratar a los padres. El conocimiento, hermano, natural, aunque es útil, tiene siempre sus limitantes. Tal conocimiento, hermanos, nos enseñan a cómo manejar las cosas de este mundo, pero, hermano, nunca nos va a llevar o nos va a conducir o nos va a guiar a las decisiones que trascienden hacia la eternidad. El conocimiento terrenal nos va a servir para aquí y en esta vida, pero nunca nos va a llevar a tener tomar una decisión que trascienda la eternidad. Y Pablo, aquí en estos textos que acabamos de leer, nos recuerda, hermanos, que ser llenos del conocimiento de su voluntad y sabiduría espiritual es esencial e inseparable. ¿Para qué? Para que usted y yo podamos vivir
vidas que le agraden a Él. Usted y yo necesitamos la sabiduría, necesitamos el conocimiento de su voluntad. ¿Para qué? Para poder vivir vidas que agraden a Dios. Y escucha esto, la sabiduría construye, mientras que el conocimiento carente de sabiduría destruye. La sabiduría construye, mientras que el conocimiento carente de sabiduría siempre va a destruir. Nunca va a edificar, siempre va a llevar a la destrucción. Es por ello que Pablo, hermano, le dice a los colosenses, ahí en el versículo 9 del capítulo 1 de Colosenses, valga la redundancia nuevamente, dice, por esta razón también nosotros, desde el día en que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. Y recordemos, hermanos, que los colosenses tenían muchas virtudes en sus vidas cristianas para las cuales pudieran ser elogiados. Sin embargo, eso lo vemos en el versículo 4 y 6 de este mismo capítulo. Pablo dijo así en este texto, dice, pues hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos, a causa de la esperanza reservada para ustedes en los cielos. De esta esperanza ustedes oyeron antes en la palabra de verdad, el evangelio que ha llegado hasta ustedes. Así como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo, ¿qué cosa? El evangelio, así lo ha estado haciendo también en ustedes, desde el día que oyeron y comprendieron la gracia de Dios en verdad, y lo habían escuchado por parte de ¿quién? Por parte de Epafras. Entonces, los colosenses, dice Pablo, escucharon el evangelio estaba dando fruto en la vida, dice, así como ha dado fruto constante y creciendo en todo el mundo, es decir, en todas las regiones donde se había predicado el evangelio. Pablo estaba viendo un fruto de esas predicaciones, de esa exposición del evangelio hacia los gentiles. Y dice, de esa misma manera, colosenses, ustedes también están teniendo esos frutos en su vida. Y eso lo aprendieron y eso ha sido evidente desde el primer día en que lo oyeron y lo comprendieron. Y comprendieron, dice, la gracia de Dios en verdad. Y hermano, pareciera o pudiera parecer que era innecesario que Pablo orara por ellos en ese sentido. Porque, hermano, pudiéramos decir que los colosenses estaban bien, estaban caminando de una manera correcta, estaban, dice la palabra, aquí lo que acabamos de leer, estaban dando fruto, estaba viendo una evidencia de cambio, estaba viendo una evidencia de transformación, y pareciera que era innecesario que Pablo orara por ellos. Y es que, hermanos, usualmente la mayoría de nuestras oraciones siempre se centran ¿en qué cosa? ¿En qué se centra la mayoría de nuestras oraciones? En quienes sufren, en quienes están enfrentando dificultades familiares, dificultades de salud, padeciendo enfermedades, dificultades económicas, y generalmente nuestras oraciones siempre son enfocadas y centradas en personas así, en tu vida misma. Y no porque no tengas necesidad de esto, pero aun cuando tenemos necesidad de eso, nuestra vida tiene que seguir avanzando en el evangelio. Nuestra vida tiene que seguir creciendo en el Señor. No porque esté yo enfermo, no porque esté yo necesitado económicamente, no porque tenga problemas familiares, quiere decir que entonces yo tengo que hacer una pausa en mi crecimiento espiritual. No quiere decir que yo tengo que hacer una pausa en mi vida y en mi relación con Cristo. Es al contrario, cuando yo debo agarrarme más fuerte del Señor para seguir dando gloria en medio de la situación en la que yo vivo, en medio de la situación en la que yo estoy pasando. Ahora, al ver esta parte de cómo ellos crecían en su fe, ¿verdad? Pablo ora y es animado a orar por ellos porque era algo que a Pablo lo llenaba de gozo ver o escuchar, mejor dicho, porque recuerde que Pablo nunca conoció la iglesia de Colosas, nunca la visitó y además Pablo no la fundó. Entonces, él por lo que había oído, por eso dice Pablo, inicia en el 9, desde que oímos, ¿qué cosa? Pues el reporte que Epafras llevó a Pablo en la cárcel, porque Pablo estaba encarcelado. Entonces dice, desde ese momento
nos hemos dado cuenta de que ustedes han permitido, han tomado el Evangelio en serio, han sometido su voluntad a la voluntad del Evangelio, y entonces el Evangelio está dando fruto en ustedes. Pero la razón o la pregunta aquí, mejor dicho, sería, ¿por qué no oramos de esa manera como Pablo? ¿Por qué no oramos como Pablo cuando nosotros vemos que alguien está teniendo un crecimiento en su vida espiritual? ¿Por qué son de los que menos nos preocupamos y entonces nos enfocamos más en los que padecemos, en los que tenemos necesidad? ¿Por qué? Bueno, hay diversas razones y te voy a dar algunas de ellas. No oramos por quienes crecen en su vida espiritual, porque entonces si ellos crecen, a veces nosotros nos sentimos en competencia. Nos sentimos en competencia, y la otra razón es que si yo oro y en ese egocentrismo no quiero que ellos sepan más que yo. Y por eso es la razón que muchas veces yo no oro por aquellos que están avanzando en su vida espiritual y en el conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque me siento en esa rivalidad cuando no debería de ser así. La otra es porque al final del día a mí me da igual si creces o no creces. A mí me tiene sin cuidado si creces espiritualmente o no creces espiritualmente. Eso es otra de las razones. Porque simplemente me enfoco en mí, y a veces ni siquiera en mí, ¿verdad? Porque ni siquiera yo mismo estoy dando evidencia de crecimiento, pero tampoco me interesa el crecimiento de los demás. Entonces, pueden ser diversas los motivos, las razones. Sin embargo, lo primero que vemos en Pablo, al pedir, versículo 9, dice que sean llenos ¿de qué? Del conocimiento de su voluntad. Pablo le dice al Señor, ora a Dios y le dice, Dios, te pido que los colosenses sean llenos. ¿Y de qué? No llenos de cualquier cosa, no llenos de literatura, no llenos simplemente de información, sino que sean llenos del conocimiento ¿de qué? De tu voluntad. Que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Y esta palabra llenos, hermano, es la palabra griega, leró, que da la idea de estar atiborrados, que da la idea de estar repletos o estar saturados. Entonces, el anhelo de Pablo al pedir esto es que los hermanos de Colosas, hermanos, ellos pudieran vivir o ser llenos, mejor dicho, o ser atiborrados, ser repletos, ser saturados del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. Y eso es lo mismo que Pablo no solamente tiene el anhelo en los de Colosas, sino en los que después de los colosenses seguimos aquí. Ese es el anhelo de Dios en el corazón, que nosotros seamos llenos de su conocimiento, de su sabiduría, y que comprendamos la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y esto, hermanos, nos lleva a nuestro primer punto, que es llenos del conocimiento de su voluntad. Primer punto, llenos del conocimiento de su voluntad. Y la pregunta sería aquí, ¿cuál es su voluntad? Si yo ahorita hiciéramos un cuestionario y yo te dijera cuál es su voluntad, ¿tú qué pondrías? Si yo te dijera dónde encuentra su voluntad, ¿tú qué pondrías? Si yo te dijera, ¿conoces tú la voluntad de Dios para tu vida? ¿Tú qué pondrías? ¿Sí? ¿Qué pondrías? Muchos responderían, bueno, sí la conozco, la voluntad de Dios es que yo sea pastor. Y eso no es la voluntad de Dios. Pastor, entonces tú has trepado ahí arriba. Ese es el llamado de Dios a mi vida, pero no es la voluntad primaria de Dios para mi vida. Y a veces confundimos esa parte en la que pensamos que el llamado es la voluntad de Dios, en el sentido de mi vida en general. Mi llamado al servicio, no sé, a la enseñanza, a ser pastor, a ser maestro de niños, maestro de iglesia infantil. Pues ese es el llamado. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios para tu vida? ¿Dónde la encuentras? Bueno, la voluntad de Dios la encontramos revelada ¿en dónde? En su palabra, hermanos. En su palabra. Esto quiere decir que si queremos ser llenos del conocimiento de su voluntad, a veces decimos, Señor, lléname del conocimiento de tu voluntad, pero nunca abrimos la Biblia. Señor, lléname del conocimiento de tu voluntad porque yo quiero agradarte, Señor. Y nunca nos acercamos en aquellos medios de gracia que Dios ha establecido, como los pastores, los hermanos maduros en la fe, llenos del conocimiento de la palabra de Dios y que pueden dar un buen consejo. Queremos ser llenos de la palabra de Dios viendo Netflix, hermano. Y no es así, no puede ser posible eso.
queremos ser llenos del conocimiento de su voluntad viendo la Rosa de Guadalupe y pues tampoco, ¿verdad? Entonces, hermano, si queremos ser llenos del conocimiento de su voluntad, lo primero que tú y yo tenemos que hacer es ¿a dónde? ¿Ir a dónde? A las Escrituras. Tenemos que ir a su palabra. Por eso te decía, ¿por qué no oramos de esa manera? Porque a veces ni yo mismo me intereso en mi vida espiritual. ¿Por qué no oramos por un crecimiento? Porque a veces yo mismo no me interesa crecer espiritualmente. Quiero vivir mi vida, así estoy bien, así estoy cómodo, no le quiero rendir cuentas a nadie, no quiero rendir mi voluntad a la voluntad de Dios y así estoy bien, nada más con que vaya a la iglesia, punto. No, hermano, no es así. Primera carta a los Tesalonicenses nos dice cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Así que vamos ahí, por favor. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3 nos dice cuál es su voluntad. Dice, porque esta es la voluntad de Dios. ¿Qué cosa? Su santificación. ¿De quién? ¿De Dios? No, la de usted, hermano. La santificación, porque le está hablando a los tesalonicenses. La santificación de los tesalonicenses, de la iglesia tesalónica, así como en la vida de nosotros. Es decir, que tú y yo podamos ser santos en toda nuestra manera de vivir. Que tú y yo podamos ser santos en nuestro trabajo, dentro del hogar, con los amigos, en la calle, en la colonia, con mis vecinos, que yo pueda ser santo en toda mi manera de vivir, dentro y fuera de la iglesia, dentro y fuera del hogar. Porque en el hogar pudiera tener hasta areola y en la casa también. Pero ¿qué hay en la escuela? ¿Qué hay con los vecinos? ¿Qué hay en otros lados, en el trabajo? Entonces, hermanos, el conocimiento que llena al creyente en relación con la voluntad de Dios tiene que ver con el conocimiento de Cristo. ¿Queremos conocer a Dios? ¿A quién tenemos que ver? Si tú y yo queremos conocer a Dios, tenemos que ver y voltear a ver a Cristo. ¿Por qué? Porque Él es la expresión absoluta de todo cuanto Dios es. Todo cuanto Dios ha hecho y cuanto ha determinado hacer, ya que todo es hecho por Él, para Él y en Él. ¿Sí? Ahora escucha esto. No hay conocimiento si no es por Cristo, y ese conocimiento se otorga al cristiano al dotarle de la mente del Señor. No hay conocimiento si no es por Cristo, y ese conocimiento es otorgado al cristiano al dotarle de la mente del Señor. Vamos a primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 16. Primera carta a los Corintios 2, 16. Primera carta a los Corintios 2, 16 dice, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que lo instruya? Pero nosotros, dice, tenemos, ¿qué cosa? La mente de Cristo. Y entonces el conocimiento que Pablo anhela ver en la vida de los hermanos de Colosas es un conocimiento profundo y un conocimiento pleno. De manera, hermanos, que la Biblia considera el conocimiento de los absolutos doctrinales como la base para una vida piadosa. En las Escrituras, hermano, la vida que agrada a Dios siempre está relacionada con el conocimiento de la verdad doctrinal. Es por ello, hermano, que no podemos decir que la doctrina no importa. La doctrina importa, la sana doctrina importa. ¿Por qué? Porque si no hay verdad doctrinal, si no hay una sana enseñanza, ¿cómo podremos caminar, hermano, una vida que agrada a Dios? Si no hay una enseñanza sólida de las Escrituras, si no hay una sana doctrina, hermano, después yo ando diciendo que Satanás me aborrece porque no me deja y no me deja. ¿Verdad? Cuando es Dios probando tu corazón, probando tu corazón, probando tu corazón. Es que yo cuando me quiero levantar y echarle ganas, pastor, a mi vida espiritual, el enemigo ahí está. No, es que el Señor prueba tu corazón para ver qué tan firme crees que estás en Él. Y una de las herramientas que usa el Señor, pues es el diablo, ¿verdad? Porque Él es sirviente de Dios. Y Dios permite que el diablo venga a ti con cosas, ¿para qué? Para ser probado.
¿Quién llevó a Cristo al desierto antes de comenzar su ministerio? Dice que el Espíritu lo llevó al desierto. ¿Y qué herramienta usó Dios para probar el corazón de Cristo? Al diablo. Al diablo, cuando el diablo fue y con ofertas lo tentó, ¿verdad? ¿Y qué le dijo? Escrito está, Satanás. Escrito está, Satanás. Tenía una doctrina centrada en él mismo, porque él es la palabra, pero tenía una doctrina correcta, lo cual lo llevó a ¿qué cosa? A decir, Satanás, estás mal. Aunque tú estés torciendo las escrituras, porque dice, no, si te avientas de acá del pináculo del templo, dice el Salmo que Él enviará a sus ángeles a que te agarren y te sostengan y no tropiece tu pie en piedra. Dijo, no, Satanás, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, ¿la doctrina importa dentro de una congregación? Sí, y mucho, hermano. Por eso es que cuando llegamos a una iglesia que tiene una sana doctrina, pero venimos de un contexto de desorden, hermano, a veces pareciera que no nos llena, pareciera que como que no hay una chispa, como que el Espíritu Santo no se mueve aquí, pero porque estamos dados o más acostumbrados al emocionalismo, a lo emocional, a lo místico, a lo sobrenatural, que a ser confrontados con las verdades del Evangelio en mi vida. Por eso es que la doctrina sana dentro de la iglesia tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque cuando la doctrina se distorsiona, se crean las religiones. Y por eso es que, hermano, vemos un cúmulo de cosas en nuestras vidas, ¿verdad? Por eso decía yo al inicio, qué cosa que la ignorancia es la madre de todas las supersticiones, porque después andamos viendo cosas místicas en nuestras vidas, ¿verdad? Conocí a unas personas que decían que ellos hasta en las moscas veían a los demonios. Entonces yo decía, bueno, en tiempos de calor hay muchísimas y de repente se meten a la casa. Entonces, ¿qué va a hacer cuando el enjambre de moscas se meta a su casa? Va a ir con su pastor y decir, pastor, me están invadiendo los demonios. ¿Por qué? Porque no hay una sana doctrina, porque no hay una doctrina trazada y centrada en Cristo y nos lleva a ese tipo de cosas. Por eso es que no hay conocimiento sino por Cristo. ¿Y qué cosa? Conocimiento se otorga al cristiano al darle la mente de Cristo. Entonces decíamos que en la Escritura la vida que agrada a Dios siempre está relacionada con el conocimiento de la verdad doctrinal, y eso quiere decir que no hay verdad, si no hay verdad doctrinal, si no hay una sana enseñanza, ¿cómo podemos caminar una vida que agrade a Dios? No hay manera, no hay forma. Y que si no hay una verdad doctrinal en la iglesia, hermano, entonces estoy pensando que yo tengo que guardar mi salvación y vivo frustrado porque soy pecador todavía y cometo pecados y cometo errores, y entonces me condeno yo solo porque pienso que la salvación está a cargo mío, y no es así. Y hemos hablado de eso muchas veces. Entonces, hermano, permitir que el conocimiento de la palabra de Dios controle nuestras mentes es la clave para alcanzar una vida justa, una vida recta, una vida que agrade a Dios. Cuando la palabra de Dios gobierna nuestras mentes, entonces en este sentido escucha esto otro. Lo que controla nuestros pensamientos controla nuestro comportamiento. Lo que controla nuestros pensamientos controla nuestro comportamiento. Por eso Romanos dice que debemos ser guiados y controlados por el Espíritu Santo. Si tú dejas que tus pensamientos sean controlados por tus emociones, terminarás siendo una mujer emocionalista. Una mujer que se quiebra con cualquier cosa. A pesar de que tu naturaleza es así, se potencializa porque tú fuiste creada, mujer, hermana, de esa manera. Es el diseño de Dios. No es pecado, aunque tú seas emocional, pero tus emociones tienen que estar controladas por el Espíritu Santo. Tienen que estar controladas por el Espíritu Santo, y de esa manera, al ser controladas por el Espíritu Santo, entonces mi conducta, mi vida, mi comportamiento va a estar sometido a la voluntad de Dios, va a ser grato delante de Dios. Y esto, hermanos, nos lleva a nuestro segundo punto, que es ser llenos en toda sabiduría. Llenos en toda sabiduría. Entonces, el poder tener conocimiento de la palabra de Dios nos llevará siempre, hermano, a toda sabiduría y entendimiento espiritual.
Es por ello que tú y yo, hermanos, debemos ser hombres y mujeres de la palabra de Dios. Por eso te decía, ¿quieres conocer o vivir en el conocimiento de su voluntad? Pues tienes que ir a la palabra. Por eso tenemos que ser hombres y mujeres de la palabra. La sabiduría es esencialmente para aplicar el conocimiento de la voluntad de Dios a nuestras vidas. Y esto quiere decir, hermano, que la verdadera sabiduría siempre parte del conocimiento de Dios. ¿Tú conoces de mecánica? Necesitas sabiduría para aplicar ese conocimiento y hacer un buen trabajo. ¿Tú sabes qué es ser madre? Bueno, sí, tienes el conocimiento de qué es ser madre, pero necesitas la sabiduría de Dios para ser una buena madre. Tú eres un esposo, conoces, tienes el conocimiento de que es un esposo, pero necesitas la sabiduría de Dios para que, como dice Pedro en su primera carta, dice vivir con ella sabiamente. Si queremos ser esposos que honren a Cristo, tenemos que buscar la sabiduría de Dios para vivir, no solamente ser un esposo sabio, sino padres sabios. ¿Por qué? Porque cuando tú eres sabio con los hijos, hermano, los hijos saben que no te pueden bailar tan fácilmente. Pero cuando no usamos la sabiduría de Dios, hermano, como dicen por ahí, nos toman la medida. Cuando hay padres sabios y que aplican el conocimiento de las Escrituras a la vida de sus hijos, hermano, entonces los hijos no tan fácilmente van a hacer cualquier cosa porque saben, porque tienen un discernimiento, porque saben, a ver, si no es así, y entonces los conducimos en ese camino del Señor. Entonces, la verdadera sabiduría siempre, hermanos, parte del conocimiento de Dios. Las Escrituras nos dan, hermanos, muchas referencias de esto, y vamos a Proverbios capítulo 9, versículo 10. ¿De dónde viene la sabiduría? ¿Y cuál es el principio de la sabiduría? Y no los dice. Dice: el principio de la sabiduría es el temor del Señor, y el conocimiento del santo es inteligencia. Proverbios 1:7 dice: el temor del Señor es el principio de la sabiduría, los necios desprecian la sabiduría y la inteligencia. Y muchos que conocen de las Escrituras piensan que tienen sabiduría, pero son necios al rechazar el consejo en su vida. Cuando tú y yo, hermano, rechazamos el consejo de nuestras autoridades, rechazamos el consejo aún que esté basado en las Escrituras, aún de nuestra esposa, de nuestro esposo, hermano, si nosotros lo rechazamos, somos necios, estamos siendo necios. ¿Por qué dice los necios desprecian la sabiduría? Porque el consejo, ¿a qué te va a llevar? Nosotros como padres, hermano, ¿por qué le decimos a los hijos, no hagas esto, no hagas aquello, compórtate de esta manera, compórtate de esta otra manera? ¿Por qué? Primero, porque llevamos un camino más largo que ellos, de lo que llevan ellos. Y esa sabiduría, que ese camino y esa sabiduría que hemos encontrado en Dios, hermano, nos ayudan a poder dar un consejo para que evitemos que ellos caigan en errores que puedan destruir su vida, destruir sus emociones, destruir su corazón. Por eso, como padres y padres que están aquí, que tienen hijos adolescentes, hijas adolescentes, ¿qué sucede o qué haces tú cuando en esa adolescencia, en esa juventud, quieren empezar a tener novio o novia? ¿Los guías conforme a la voluntad de Dios? ¿Los guías conforme al temor de Dios? ¿Conforme a la sabiduría de Dios? ¿Qué hacemos? Necesitamos la sabiduría, ser llenos de la sabiduría de Dios. Entonces, la sabiduría del mundo, hermano, en comparación a la sabiduría de Dios, la sabiduría del mundo parte del egocentrismo humano. Se centra en un escrutinio, más o menos acertado del mundo creado, de este mundo creado y de la experiencia humana, pero desgraciadamente suele ignorar la existencia y los designios del Creador, ¿sí? Aun cuando puede ser, hermano, brillante en su elaboración y en su presentación, la sabiduría humana, al pasar por alto la esencia, lo más esencial, no es más que necedad. Y la Biblia dice que la sabiduría humana es necedad delante de Dios.
Porque ¿quién conoció la mente del Señor? Nadie sino Cristo. Y dice lo que acabamos de leer hace un rato. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Aún el más sabio pasa por ignorante delante de Dios. Aún el más entendido terrenalmente hablando, humanamente hablando, pasa por necio delante de Dios. Porque la sabiduría del mundo es necedad delante de Dios. Ahora, vamos a poner atención en esto porque esto que le voy a decir es algo que muchas veces olvidamos como cristianos y que a veces se nos ha enseñado de esa manera. Y es que, hermano, es muy común en la vida del creyente que piense que la Biblia está peleada con el razonamiento y el sentido común. Pensamos que la Biblia está peleada con el razonamiento y el sentido común. Por sentido común, hermano, alguien que está en las drogas o que quiere iniciar en ese tipo de vicios, por sentido común, hermano, te va a hacer daño. Por sentido común, hermano, por sentido común, si tú tomas mucho refresco, te va a dar diabetes. Por sentido común, hermano, si tú comes muchas grasas, vas a tener el hígado, o harinas, mejor dicho, que es lo que hace que tengamos un hígado graso, los azúcares, las harinas, hermano, por sentido común, sabemos que eso nos daña. Y si nos daña, ¿por qué lo seguimos haciendo? Es la pregunta. Porque eso también involucra nuestra vida espiritual, hermano. ¿No dice la palabra que somos templos del Espíritu Santo? Y debemos de cuidarnos de ese templo, hermano. Entonces, tú y yo estamos aún en eso obligados, hermano, a cuidar nuestro cuerpo. Pero como somos bien espirituales, oramos, va a ser, si me enfermo, oro al Señor y el Señor que me sane. Entonces, hermano, no es así. No, la Biblia no está peleada con el razonamiento y el sentido común. Esto quiere decir que abrazar el Evangelio no es dejar de pensar. Abrazar el Evangelio no es dejar de pensar. ¿Qué quiere decir? Jesús, cuando dice que estaba en la multitud y la multitud lo quería apedrear, ¿qué dijo? No, pues yo soy Jesús. Yo soy Jesús, puedo hablarle a una legión de ángeles y que agarre a golpes a todos estos. ¿Qué dice Jesús? Pasó entre la multitud y se fue. Él no dijo se quedó ahí porque dijo, yo soy el Hijo de Dios, y usando su razonamiento, usando su sentido común, hermano. Y esos pequeños detalles nos muestran ese tipo de grandes verdades para nuestras vidas espirituales. Y a veces por esa razón, hermano, tú y yo cometemos demasiados errores. Caemos en muchas cosas que no nos hubiese gustado caer. ¿Por qué? Porque pensamos de esa manera. Lo que decía yo hace 8 días, ¿se acuerdan del carro? Cuando si tú sacas un carro, tienes el conocimiento, dices, pues este carro me conviene, bla, 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 pero te falta la sabiduría para saber si comprarlo o no comprarlo según tu economía. ¿Qué es lo que sucede? Pues terminas embarcándote en algo que no buscas la sabiduría de Dios. Entonces, la Biblia no está peleado con eso. La Biblia no está peleado con eso. Pero alguien decía que cuando tú entres a la iglesia, no debemos dejar el cerebro afuera. ¿Por qué? Porque de esa manera, hermanos, muchos dentro de la iglesia han sido abusados. Han sido abusados en muchos sentidos. En muchos sentidos. Porque dejan su razonamiento afuera, dejan su cerebro afuera, dejan su sentido común afuera, y entonces aquí va a caer polvo de oro, aquí a todo el mundo le va a salir aceite en las manos, aquí Dios va a levantar a todos los paralíticos, pero su razonamiento y su sentido común y su cerebro se quedó allá afuera. Porque lo único que le están inyectando es emociones. Hermano, ¿sabías que los milagros fue la parte menos importante en la vida de Cristo cuando estuvo en la tierra? Él no vino, él no dijo, yo he venido para hacer mi voluntad y hacer milagros y sanar a todos, porque no sanó a todos. La Biblia registra que no sanó a todos. Él dijo, yo vine para hacer la voluntad de mi Padre. ¿Y cuál era la voluntad del Padre? ¿Qué es lo que Cristo predicó al inicio de su vida ministerial? Arrepiéntanse de sus pecados, porque el reino de los cielos ha llegado a esta tierra. Hermano, pero cuando nos falta esa sabiduría, cuando dejamos el sentido común afuera, hermano, entonces es que la iglesia
Vive en un desorden. Es que la iglesia vive en un emocionalismo. La gente está siendo engañada. Y eso, hermano, cuando entonces encontramos una enseñanza correcta, hermano, ya no queremos participar en ningún sentido, porque tenemos temor de que abuse nuevamente de nosotros. Cuando realmente se están queriendo preocupar por nosotros, hermano, tenemos temor de decir o dejarnos ayudar y después salir dañados, salir lastimados, porque venimos muchas veces de un contexto de esa manera. ¿Por qué? Porque nos enseñaron consciente o inconscientemente de que tu razonamiento y tu sentido común se debería de quedar afuera. Y no es así. Vamos a hacer un pacto con Dios. Vamos a traer $1,000 aquí y vamos a darle unas cachetadas al Dios Mamón. Así se llamaba, el de la Biblia. ¿Sí? Léalo ahí en la carta de los reyes de Samuel. Usted traiga y vamos, de la manera que sea su contribución, es la medida de su fe para que usted reciba su milagro. Dejan el cerebro allá afuera, dejan el sentido común allá afuera, dejan su razonamiento allá afuera, ¿y qué dicen? ¡Amén! Y entonces te esfuerzas y sacas toda la quincena y lo vas y lo pones ahí. Hermano, traiga su ofrenda, yo voy a orar por su necesidad. Y como tenemos necesidad, ¿verdad? Pues venimos con nuestra ofrenda y entonces pensamos que se va a arreglar y se va a solucionar todo. ¿Por qué? Porque dejamos nuestro razonamiento afuera, nuestro sentido común afuera y nuestro cerebro allá afuera. Pero eso es lo que hacen las falsas enseñanzas y es lo que Pablo, porque lo vamos a ver a lo largo de la carta de los Colosenses, lo vimos en la carta a los Filipenses también, que personas se habían infiltrado, ¿para qué? Para desviar de esas verdades, ¿a quién? A la iglesia. Hermanos, y hoy en día también estamos así, estamos repletos de eso. De hecho, en el discipulado pasado, hace 8 días, hablábamos un poquito de la herejía nueva que había salido. No sé quiénes la han visto, la cuadruplicidad de Dios. Y esa cuadruplicidad de Dios es una herejía que, si tú no estás ejercitado en la palabra de Dios, le compras la herejía a la señora esta de Cuba. Le compras la herejía y dices, wow, sí es cierto, qué revelación. Wow, el Señor nos está revelando algo nuevo. Hermano, no hay nada nuevo bajo el sol, dice la Biblia en Eclesiastés. No hay nada nuevo bajo el sol. La palabra y el canon bíblico ya se cerró, ya no hay nuevas revelaciones. Ya no hay nuevas revelaciones. Entonces esta señora decía, la cuadruplicidad de Dios es que hay un Dios esencia que formó, que hizo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y de la forma que se lo plantea, dice, bueno, si no está adiestrado en las Escrituras, usted se la compra. Porque dice, hay un Dios esencia que creó al Padre, creó al Hijo y creó al Espíritu Santo. Y eso es una herejía. Eso no es verdad. Y saca de contexto, malinterpreta al Salmo 91, versículo 1, versículo 2, donde supuestamente ahí muestra las cuatro deidades. Simplemente el Salmo 91 hace una referencia a Dios mismo en sus diferentes nombres, porque ahí habla del Altísimo, ahí habla del Shaddai, ahí habla de Elohim, ahí habla de Jehová. Entonces dice, ahí está el Altísimo, ahí está Jehová, ahí está el Shaddai y ahí está el Elohim, que es el Hijo. Y entonces es un Dios esencia y que formó y que creó a 3 personas, que es la Trinidad. Y la señora empieza diciendo, yo sí creo en la Trinidad. O sea, yo no digo que no. Pero son habilidosos, hermanos, los falsos maestros son habilidosos, ¿para qué? Para desviarte de las verdades del Evangelio. Son habilidosos. Si saben más, cuando saben más de qué pie cojeas, hermano, es donde te dan. Saben que tú tienes una necesidad emocional y ahí te atacan. Saben que tú tienes una necesidad material y ahí te atacan. Saben que tú tienes una necesidad física y ahí te atacan. Es que si tú estás enfermo es porque no tienes fe. No, es que si tú estás enfermo es que porque Dios lo está permitiendo así en tu vida y gloria a Dios por ello. Pero que esa enfermedad sea para la gloria de Dios. Que esa necesidad sea para la gloria de Dios. Pero ellos son tan habilidosos que nos desvían. Por eso le decía, es importante la doctrina, sí. Es importante conocer las Escrituras, sí.
Y eso, hermano, dice Santiago, si alguno está falto de sabiduría, pídasela a Dios. Él se complace en darla. Y eso nos lleva hasta nuestro tercer encabezado y el último, que es el que nos ayuda a comprender todo ese tipo de cosas, llenos de, en todo entendimiento espiritual. Dice la Escritura en Filipenses que tenemos que discernir o poner lo espiritual en lo espiritual, lo carnal en la carne, ¿sí? Entonces, en cierto sentido, la comprensión antecede a la sabiduría, hermano. Al ser llenos, al llenarnos del conocimiento de la voluntad de Dios, se espera, hermanos, que usted y yo adquiramos cada vez comprensión espiritual. El ejemplo que le estaba poniendo de esta señora, que se dice ser pastora ahí en Cuba, ¿qué sucede? Que obviamente, cuando yo soy lleno del conocimiento de la voluntad y que la sabiduría la comprensión antecede a la sabiduría, y cuando soy lleno del conocimiento de la voluntad de Dios, se espera que yo vaya comprendiendo más esas cosas, y como dicen por ahí, y como decimos coloquialmente, no nos terminen chamaqueando, ¿verdad? No nos terminen chamaqueando. Porque muchas iglesias hoy en día, hay una iglesia en Monterrey, es milagrera, así a más no poder. Y para ellos es la manifestación de Dios, del Espíritu Santo, y hay poca palabra y muchos milagros. Entonces, muchas iglesias que se enfocan en eso dicen, Señor, pero ¿por qué aquí no sucede? ¿Por qué no sucede? ¿Por qué no tenemos esos milagros? Y entonces empiezan a razonar que a lo mejor están en pecado, que ta. Y de repente, como quieren también así afamarse y así ser súper sobrenaturalistas, si le invitamos a ese pastor para que predique acá, a ver si así caen demonios así caen diamantes, así caen oro, ¿verdad? Y los vamos y los cambiamos y entonces podamos pagar la renta. ¿Sí me explico, hermano? ¿Sí me explico? Cuando tú y yo empezamos a sumergirnos en las verdades del Evangelio, que es lo que Pablo anhelaba en la vida de los colosenses, hermano, vamos a tener más entendimiento. ¿Qué quiere decir entendimiento espiritual? Vamos a discernir las cosas, hermano. Vamos a hacer una diferencia entre la sana doctrina y el error doctrinal. Que los falsos maestros son muy habilidosos para poder torcer las Escrituras y que esas mentiras puedan ser verdades. ¿Y su maestro quién es? Satanás, que es el padre de mentira. ¿No lo hizo con Eva en el huerto del Edén? Por eso, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Ahora, escucha esto otro. Si nuestro conocimiento solo es intelectual, lo único que haremos es llenar nuestra cabeza de información, pero sin adquirir un verdadero entendimiento, una verdadera comprensión de la mente y el corazón de Dios. No lo vamos a hacer. Recuerde que en Filipenses decíamos que el conocimiento es información, ¿sí? El conocimiento solamente es información, pero tenemos que ser obedientes. Someterme a la voluntad de Dios es obediencia, hermanos. Sin embargo, si nuestro conocimiento es vital, además de cerebral, es decir, lo razonamos, lo pensamos, conduce a una auténtica comprensión o discernimiento de la voluntad de Dios para mi vida. No me ando moviendo en mi vida diaria por emociones. Yo creo que Dios esto, yo creo que Dios aquello. Es que Dios me reveló que yo debía ir con la hermana Estela a preguntarle una cosa que quería saber del hermano Juan. Por favor. Es un total desconocimiento y sería más chisme, ¿no? Porque primero, muchas veces, hermano, nos queremos sentir tan espirituales que decimos que Dios nos habla. Ok, Dios sí habla, O sea, no estoy diciendo que Dios no habla. Pero hermano, primero, cuando Dios te habla de algo que te pida a ti en específico, ¿verdad? Porque allí puede pasar de poder ir y confrontar a alguien en algo que está haciendo, hermano, lo hace dentro de la iglesia para los mismos de la iglesia. Dios no te va a decir, voy a decirle algo a la iglesia de allá, de qué lado, ¿verdad? O sea, no te va a revelar eso. Eso es un total desconocimiento de la palabra de Dios. ¿Y por qué? Porque venimos de un contexto así. Es que yo soñé. Es que Dios me dio un sueño. Es que yo soñé. Y como soñé con el hermano Juan, pues entonces voy a ver al hermano Juan y le digo, oye, soñé contigo.
Porque a lo mejor yo pensaba, y como yo lo he visto, como que de repente no anda bien, como de repente anda bien, luego no, luego sí, entonces yo creo que Dios me está revelando algo para el hermano Juan. Entonces yo no estoy teniendo un discernimiento de la voluntad de Dios en mi vida. ¿Por qué? Ahora, porque la mayoría de veces, ese tipo de personas que se fantasean de esa manera, hermanos, Dios nunca le habla nada para ellos mismos. Dios nunca le dice, tú estás mal. Dios nunca me está revelando mi condición de pecado que aún tengo. Siempre me va a revelar le va a revelar la condición de alguien más, según ellos, pero nunca nada para sí mismo. Entonces, como que algo no encaja ahí, como que algo no está funcionando correctamente ahí. Por eso es que tenemos que ser llenos en todo entendimiento espiritual, para discernir lo espiritual a lo espiritual, y saber cuándo es Dios y cuándo es mi carne o cuándo son mis emociones. Por eso es que es vital la comprensión, el discernimiento de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque comenzamos a ver las cosas desde la óptica de Dios, no desde mi óptica. ¿Sí? Y para terminar, hermano, ¿para qué nos sirve todo esto? ¿Para qué te sirve ser lleno del conocimiento de Dios en tu vida? ¿Para qué te sirve ser lleno de la sabiduría de Dios en tu vida? ¿Para qué te sirve ser lleno del discernimiento espiritual en tu vida? Para que entonces tú y yo, como dice el versículo 10, para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Para eso sirve. No sirve para que tú le andes diciendo, profetizando a la gente, hermano. No es para eso. Es para que tú mismo en tu vida propia, al aplicar estos conceptos, nos lleven a vivir estos absolutos de Dios en su palabra, nos lleve a vivir una vida que agrade a Dios. Es para eso, hermano. No es para que nosotros nos sentamos los superungidos de Dios y como que solamente a Dios me habla a mí, porque soy el ungido de Jehová. No. Nosotros somos ungidos desde que Cristo nos alcanzó. Y el Espíritu Santo nos regeneró. Aquí no hay celebridades en el cristianismo. No hay celebridades. Entonces, hermano, la sabiduría es un requisito previo para que tú y yo podamos vivir una vida que agrada a Dios, para que tú y yo podamos vivir una vida que dé fruto, ¿sí? Esto quiere decir que la falta de fruto en nuestras vidas está ligada a la falta de sabiduría espiritual. La pregunta es, ¿qué frutos se han desarrollado en tu vida? Aparte de los frutos del Espíritu Santo, es decir, tu carácter. Ya dejé de ser emocionalista, pastor, ya mis emociones no me gobiernan tanto, ya mi ira ya no me gobierna tanto. Ahí la llevo, voy avanzando, pero tiene que haber una evidencia. No quiere decir que tú vas a cambiar de la noche a la mañana, pero tampoco quiere decir que te vas a excusar en eso toda la vida. Porque entonces estaría faltando sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque la falta de fruto en nuestras vidas está ligada a la falta de sabiduría espiritual en nuestras vidas. Amén. Cierra tus ojos donde estás. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque, dice tu palabra, cuán insondables son las riquezas tuyas, Señor, en Cristo Jesús. Gracias porque esas riquezas, esos absolutos que tú nos muestras en tu palabra, deben, Señor, transformar nuestra vida en nuestro corazón. Deben realmente llevarnos a un temor reverente mayor en ti, a un conocimiento pleno de tu voluntad, a una sabiduría que venga de lo alto, la cual es pura y humilde, Señor, a un discernimiento para que podamos entender y poder acomodar lo espiritual a lo espiritual, Señor. Hoy te lo pedimos y te damos gracias por lo que hoy has hablado a nuestros corazones, que nuestras vidas, Señor, sigan siendo formadas y conformadas a la imagen y semejanza de tu Hijo Jesucristo, para que lleguemos a la plenitud del varón perfecto, que es nuestro Señor Jesucristo, al cual damos la honra y la gloria en este día, en el nombre glorioso de Jesús. Te lo pedimos, Padre. Amén, amén y amén. Dale una ofrenda de palmas a nuestro Dios, porque Él es bueno
Y hermanos, si Dios lo permite, nos vemos el próximo domingo con la ayuda de Dios.